Buenas tardes. Quiero que me acompañen por favor a Primera de Juan 2, del 15 al 17. Ese es el texto que vamos a estar estudiando hoy. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, bueno, hermanos, el título del sermón de esta tarde es la lucha en contra de la mundanalidad. La lucha en contra de la mundanalidad, y como introducción, quisiera comenzar hablándoles un poco acerca de la doctrina del pecado, la doctrina del pecado en el hombre. Entonces, ¿qué es lo que esto enseña? La Biblia enseña que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa heredada desde Adán, ¿sí? La Biblia enseña que todos nosotros venimos a este mundo con una naturaleza pecaminosa y a nosotros nadie nos enseña a pecar, ¿sí? Nosotros ya venimos con pecado dentro de nosotros. La raíz del problema realmente es interna, la raíz del problema está dentro del hombre. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Marcos 7, 21 al 22, les leo: porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Esto es lo que dice la palabra de Dios. La maldad realmente está dentro del corazón humano. Y el problema realmente somos nosotros. Realmente nosotros no necesitamos que el mundo y Satanás nos hablen al oído para llevarnos a pecar. Realmente el pecado ya está morando dentro del creyente. Ahora, si nosotros en verdad somos cristianos, Dios nos ha dado a nosotros una naturaleza nueva, y una naturaleza nueva que genuinamente quiere obedecerle y genuinamente quiere amarle y genuinamente busca las cosas de Dios. Sin embargo, aún tenemos un remanente de pecado. Los creyentes, a pesar de que tienen una nueva naturaleza, a pesar de que están unidos a Cristo, aún tienen un remanente de pecado que se rebelan contra de la ley de Dios. Y ahora, un creyente que quiere vivir en el mundo, pero quiere vivir en el mundo haciendo la voluntad de Dios, en un mundo que realmente odia a Dios, pues no es una tarea sencilla. Eso no es una tarea sencilla, y Satanás, quien es el príncipe de este mundo, no va a estar para nada contento en que nosotros ahorita queramos vivir conforme a la voluntad de Dios. Ahora, si tú eres en verdad un cristiano, eso quiere decir entonces que tú estás en una lucha continua en contra del mundo, de Satanás y del propio pecado que tienes interno, tu propia carne. Y entonces el propósito de esta enseñanza es alentar y despertar a aquellos hermanas y hermanas en Cristo que estamos aquí reunidos en su batalla en contra del mundo y en contra de su propio pecado y de Satanás. Y para esto vamos a estar revisando 4 formas en las que un cristiano lucha en contra de la mundanalidad. Y esas 4 formas las vamos a sacar de nuestro texto en Primera de Juan. Y les leo. El primer punto es que el creyente debe comprender bien el mandato. Eso está en el versículo 15a. El segundo punto es que el creyente debe recordar que su lucha indica que es un cristiano verdadero. 15b. Punto 3. El creyente debe identificar lo que proviene del mundo. Versículo 16. Y el punto número 4 es que el creyente debe vivir con su mirada puesta en el reino de los cielos. Versículo 17. Y al mismo tiempo que estamos viendo estas 4 formas en que el creyente lucha en contra de la mundanalidad, al mismo tiempo yo espero que por medio de la exposición de esta palabra de verdad, pues aquellos que no están luchando en realidad contra el mundo, aquellos que están aquí y no están teniendo una lucha contra el mundo y su pecado, sino que están siendo llevados por la corriente de este mundo, pues yo espero que aquellos puedan estar confrontados hoy con lo que la Biblia enseña. Y aquellos deben examinarse a sí mismos para ver si están en la fe.
porque es probable que no sean verdaderos creyentes. Así que vamos a orar antes de iniciar. Señor, te doy gracias por esta tarde. Padre, gracias por permitirnos estar aquí reunidos. Padre, en tu gracia y tu misericordia nos has dado tu palabra, Señor, que nos guía, que nos lleva a la verdad, Señor. Una palabra que nos da una esperanza, Señor, eterna, no como las cosas de este mundo, Señor, que son pasajeras. Yo te suplico, Señor, que por favor nos ayudes a poder estar atentos hoy a tu palabra, a poder, Señor, abrir nuestros ojos y nuestros oídos espirituales. Permítenos comprender, Señor, las verdades que tú tienes hoy para enseñarnos a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos y ayúdame a mí también, por favor, para ser claro y para poder, Señor, actuar y decir cosas, Señor, de una forma fiel a lo que está en tu palabra, Señor. Guíanos, Padre. Amén. Bueno, entonces el primer punto es que el creyente debe comprender bien este mandato. Entonces, bueno, lo primero es, ¿quién está dando este mandato? Pues este mandato lo está dando el apóstol Juan. ¿Y a quién le está escribiendo Juan? Juan le está escribiendo a varias iglesias de una región llamada Asia Menor, que él supervisaba en esa época. Pero aquí el punto y lo importante es que nosotros tengamos en mente que él estaba escribiendo a creyentes, a cristianos. Él no estaba escribiendo y dando este mandato a gente del mundo, sino que él estaba dando este mandato a creyentes, ¿sí? Y lo que pasaba con estos creyentes es que ellos estaban siendo confundidos porque algunos falsos maestros estaban introduciendo una falsa enseñanza que se llama gnosticismo. Y lo que enseñaba el gnosticismo es que básicamente lo físico es malo y lo espiritual es bueno. Y no solo esto, sino que para llegar al verdadero conocimiento de Dios, las personas entonces necesitaban algún tipo de conocimiento especial, ¿sí? Entonces ese conocimiento especial no estaba al acceso de todo el mundo, sino que solo lo tenían algunos pocos. Entonces algunos estaban incluso ya dudando de su fe. Y Juan escribe esta carta para poder confirmar a estos creyentes de que ellos verdaderamente eran unos cristianos. Y entonces a lo largo de su carta, él les da unas marcas, que las marcas de un verdadero creyente es lo que Juan está escribiendo a lo largo del libro, ¿sí? Entonces, ese es el contexto. Y podemos pensar que no solamente en la época del apóstol Juan pasaba esto, sino que hoy en día también hay algunos que quieren venir a meterle misticismo al cristianismo y como que tú tienes que escuchar algún tipo de voz o tienes que meterle misticismo a la religión, cuando la verdad es que la vida de un creyente habla acerca de su fe. Eso no tiene nada de místico, realmente es cómo estás viviendo tu vida, y entonces así yo puedo ver si tú en verdad eres un hijo de Dios o no. Entonces Juan escribe para esto. Ahora sí podemos leer el versículo 15. El versículo 15 dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces Juan comienza el versículo 15 con un imperativo, es un mandato. Él no está dándole una opción a estos creyentes, él le está mandando con la autoridad que Dios le da a que ellos no deben amar al mundo. Entonces comenzamos con el mandato, y es importante revisar el contexto inmediato de la carta, porque Juan en los versículos anteriores, del 12 al 14, él había estado afirmando a los creyentes unas verdades preciosas acerca de su nueva realidad en Cristo. Él les había estado diciendo que sus pecados habían sido perdonados, que habían vencido al maligno y que ahora conocen al Padre. Y sin embargo, a pesar de que él habla todas estas verdades para animar a los creyentes, ahorita él les está diciendo que no amen al mundo. Aquí hay un contraste. Y ese contraste lo que nos está diciendo es que nosotros como creyentes aún somos susceptibles a amar al mundo y las cosas de este mundo. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿sí? Y aquí la palabra amor, cuando dice no ames al mundo, amor hace referencia a sentirse atraído por algo. Amor hace referencia a desear algo. Entonces nosotros podríamos decir que Juan les estaba mandando a estos creyentes a no sentirse atraídos por el mundo, a no sentirse seducidos por el mundo. Pero nos tenemos que preguntar ahora, ¿qué es el mundo? Para poder comprender bien este mandato y poderlo obedecer, ¿a qué se está refiriendo Juan con el mundo? Tenemos que tenerlo claro.
Y la palabra cosmos, que es mundo, puede tener varios significados en la escritura, dependiendo del contexto. Y rápidamente podemos revisar unas opciones. La primera opción de lo que puede significar la palabra cosmos es universo creado. Se puede referir a la creación. La palabra mundo en la Biblia puede estar refiriéndose a la creación de Dios. Por ejemplo, Juan 1:10 dice que el mundo fue hecho por medio de Él. Lo que este versículo está diciendo es que el mundo, la creación, fue hecha por medio de Jesucristo. Pero la creación es algo que trae gloria a Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Por lo tanto, Dios no nos está aquí mandando a que odiemos algo que le da gloria a Él. Entonces podemos descartar esa opción. Otra opción, el mundo de personas. Mundo también se puede referir a las personas que están en el mundo. Podemos ver un versículo, por ejemplo, Juan 3:16. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí en este pasaje mundo se está refiriendo a las personas que están en el mundo por las cuales Cristo murió. Pero entonces sabemos que Dios no nos está pidiendo que no amemos a las personas porque Cristo murió en la cruz. Por lo tanto, ese significado tampoco aplica aquí. Ahora tenemos una tercera opción, que es la opción de la que está hablando el apóstol Juan en este versículo, que es mundo como un sistema mundial de maldad gobernado por Satanás. Y un autor define mundo en este contexto de la siguiente manera, y les leo. Aquí cosmos o mundo se refiere a la sociedad humana que se organiza sobre principios falsos y se caracteriza por deseos bajos, falsos valores y egoísmo. Y a esto podríamos añadir también que se caracteriza por ofrecer ideologías falsas, religiones falsas y todo aquello que aleja a los hombres del Dios verdadero y los lleva a pecar. Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Este es Satanás. Todos nosotros, antes de venir a Cristo, estábamos bajo la corriente de este mundo, gobernados por Satanás, que es el príncipe de este mundo. Eso dice Juan 14:30. Y primera de Juan 5:19 dice, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Ahora, una nota al pie de página. Estos versículos no están diciendo que entonces todas las personas incrédulas están todo el tiempo poseídas por Satanás, o que hay un demonio dentro de ellos todo el tiempo. No, estos versículos lo que nos están enfatizando es que las personas incrédulas todo el tiempo, de una forma consciente o inconsciente, están sujetas a la influencia maligna del diablo, de este sistema. Ahora, ya sabemos a qué se está refiriendo Juan con mundo. Ahora volvamos a leer esta parte del versículo. Versículo 15, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y ahora nos tenemos que preguntar, bueno, ¿cuáles son esas cosas que están en el mundo? ¿Qué cosas, para Juan en ese momento, las cosas que están en el mundo pues era esa sociedad pagana en la que ellos vivían. Eran esos numerosos dioses falsos que ellos adoraban. Pero, ¿qué es lo que el mundo nos ofrece a nosotros hoy en día? ¿Cuáles son las mentiras e ideologías falsas, algunas de ellas que el mundo nos ofrece hoy en día y qué piensa Dios al respecto? Bueno, podríamos pensar en algunas, comenzando por una que podemos llamar relativismo. Y esta idea lo que enseña es que no existen verdades absolutas, sino que cada cual tiene su verdad. Cada cual elige qué creer. No, es que una cosa es tu verdad y otra cosa es mi verdad y eso es respetable. Eso es lo que dicen en el mundo, entre comillas. ¿Sí? No importa lo que creas, no sé si han escuchado esto, pero la gente a veces dice, no importa lo que creas, lo importante es creer algo. Pues bueno, yo quiero decirte que sí importa lo que creas, sí importa mucho, porque tu vida eterna depende de qué tú creas, y la Biblia afirma que solamente hay una verdad, y esa verdad es Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual ellos puedan ser salvos, sino solo Jesucristo. Entonces, esto es una mentira. Otra idea, la ideología de género. Esta ideología enseña que el género no es algo biológico, sino que si usted es un hombre biológicamente, pero usted decide volverse una mujer, usted puede hacerlo dependiendo cómo usted se sienta. Pero la Biblia es clara y dice, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Dios es quien decide
si nos trae a este mundo como hombres o como mujeres. Eso no está en nosotros. Otra mentira, matrimonio igualitario. Y esta idea promueve que ahora la familia no debe ser un padre y una madre, sino que pueden haber matrimonios homosexuales. Pero la Biblia es clara. Y la Biblia enseña, mira, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Dios es quien diseñó la familia, no nosotros. Nosotros no tenemos esa autoridad para venir a cambiar el diseño que Dios ha dado. Pero eso es lo que el mundo quiere hacer. Eso es lo que el mundo de hoy quiere venir a enseñarnos. Otra mentira, algo que llaman la interrupción voluntaria del embarazo, que es realmente, digo interrupción porque la realidad es que esto no es ninguna interrupción, sino que las personas del mundo para no acusarse en su conciencia juegan con el lenguaje para decir que es una interrupción del embarazo para referirse al aborto, cuando no es ninguna interrupción. Una interrupción es algo que para por un tiempo para después volverse a reanudar, pero lo que estamos hablando aquí es de un asesinato de un bebé en el vientre de su madre. No es una vida que para por un momento y se reanuda, es una vida que acaba, es un asesinato. Y la Biblia es clara y Dios dice, no matarás. Otra falsedad de este mundo, la mujer debe encontrar su realización fuera del hogar. No es común hoy en día ni bien visto que el anhelo de una mujer sea estar al cuidado de su hogar. Eso no está bien visto hoy en día. Cuando la verdad es que si se tiene la posibilidad, pues eso es una bendición, pero eso no está bien visto en el mundo de hoy. Esto no quiere decir que las mujeres no puedan trabajar, yo no estoy queriendo decir esto, pero sí deben de tener un enfoque de que lo principal es el cuidado de su esposo y de sus hijos. Yo sé que esto es una reunión de solteros, pero igual les quiero transmitir las verdades bíblicas para que eso sea lo que domine nuestra mente y no nos dejemos untar de la falsedad que el mundo quiere venir a vendernos. Eso es una bendición. Y aquí quiero aprovechar también para hacer un llamado a los hombres que están aquí. Los hombres deben buscar ser hombres conforme a las Escrituras. Los hombres deben estar procurando prepararse para ser líderes de su hogar y proveedores de su hogar. Esta es la clase de hogares que Dios bendice. Dios bendice los hogares que están comprometidos a cumplir con su rol, esposo y esposa. Y no estoy hablando de bendiciones necesariamente económicas, sino una vida con verdadera paz y verdadero gozo, que siempre es el resultado de hacer la voluntad de Dios. Hoy en día podemos ver hogares con mucho dinero, pero completamente destruidos. Así que yo quiero animarles para que ustedes se preparen y desde ya ustedes están anhelando no conformar hogares que no sean conforme a este mundo, sino conforme a la voluntad de Dios. Bueno, hemos visto algunas ideas que este mundo ofrece, no de forma exhaustiva, obviamente hay muchas más. Y hemos visto qué es el mundo, a qué se está refiriendo Juan con el mundo aquí, un sistema mundial de maldad gobernado por Satanás. Ahora, es normal que los incrédulos abracen todas estas cosas, es normal, pero un creyente no debe amar estas cosas. Un creyente verdadero debe rechazar estas cosas. Y no debemos hacer esto de forma altiva, ya que si no fuera por la gracia de Dios, nosotros estaríamos completamente igual. Si no fuera el Señor quien abrió nuestros ojos y nos sacó del engaño de Satanás, nosotros estuviéramos completamente igual. Pero como creyentes no debemos de amar este mundo. Y Pablo nos lo dice también en Romanos 12:2, y les leo. Dice, no os conforméis a este siglo. En Biblia de las Américas dice a este mundo. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un creyente no debe adaptarse ni acomodarse al molde de este mundo. Y voy a leerles un comentario acerca de este pasaje. Dice, abro comillas, no debemos adquirir la forma de una persona del mundo por ninguna razón. No permitan que el mundo que los rodea se las arregle para meterlos a la fuerza en su propio molde.
No debemos seguir el patrón o dejar que se nos imponga el patrón establecido por el espíritu que operan los hijos de desobediencia. Nunca debemos convertirnos en víctimas del mundo. No debemos permitir que seamos modelados conforme al tiempo maligno en el que vivimos en el presente. No debemos amoldarnos a este mundo, sino más bien debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Quizá algunos de ustedes han escuchado esta expresión, o quizá algunos de ustedes que están aquí les han dicho esta expresión, que es como, mira, en esa iglesia te están lavando la cabeza. Esa iglesia que estás yendo, te están lavando la cabeza, te están enloqueciendo. Pues bueno, nosotros podríamos responder, sí, me están lavando la cabeza, y sí que lo necesitaba. Me están lavando la cabeza con la palabra de Dios. Porque toda la basura con la que llegamos nosotros al momento de nuestra conversión tiene que ser removida y reemplazada por los pensamientos de Dios que están plasmados en la Escritura. Esto se da solamente a través del estudio de la palabra de Dios. Entonces, no debemos amar este mundo, sino debemos aferrarnos a la verdad de Dios. Ahora, el punto número 2 es: el creyente debe recordar que su lucha indica que es un cristiano verdadero. Y esta es la segunda parte del versículo 15. Y dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Juan aquí nos está mostrando la incompatibilidad total que hay entre el amor hacia el mundo y el amor hacia Dios. Si alguno ama al mundo, significa si alguno vive conforme al mundo. Si alguno vive conforme a las ideas de este mundo, si alguno se amolda a este mundo, entonces demuestra que el amor del Padre no está en él. En otras palabras, demuestra que no es un cristiano, porque si el amor del Padre no está en él, entonces eso quiere decir que el Padre no ha implantado en él esta nueva naturaleza y estos nuevos deseos para que entonces esa persona pueda amar verdaderamente a Dios. Entonces, si hay uno que ama aquello que Dios odia, entonces ese no puede decir que es un verdadero creyente, un verdadero cristiano. Esto es imposible. No hay términos medios. No existe una cosa como un cristiano mundano o carnal que hemos escuchado. Eso no existe. O usted es del mundo o usted es de Dios. Y Santiago lo dice en estos términos. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y con esto quiero dirigirme a algunos que posiblemente estén aquí y que no sean creyentes. Algunos que pueden estar asistiendo cada domingo a la iglesia y piensan que eso los hace cristianos. O algunos que quieren aparentar una vida de piedad delante de los demás y delante de la iglesia, pero la verdad es que viven en fornicaciones y viven en toda clase de inmoralidades que el mundo les arrastra. Yo quiero decirte que si eso es lo que está caracterizando tu vida, tú no eres un verdadero creyente. Tú estás viviendo conforme a este mundo, estás yendo conforme a la corriente de este mundo. Y lastimosamente muchas falsas iglesias de hoy en día, en nuestra ciudad y aún en el mundo, nunca buscan confrontar la mundanalidad de sus asistentes, y mucho menos en un grupo de jóvenes. Mucho menos, todo lo contrario. Las iglesias falsas buscan imitar lo que más pueda en el mundo con el pretexto de que de esta forma ellos van a ganar el mundo, pero esto es falso. Esto es falso. Ellos se escudan en decir que Dios no juzga a las personas para encubrir su amor por el pecado, para no confrontar el pecado de las personas. Pero la Biblia afirma que Dios es un juez justo y que no va a tener por inocente al culpable. Y las obras de la carne son evidentes, y se las voy a leer en Gálatas 5:22. Son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra los cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Jóvenes, nosotros debemos buscar la santidad en todo. Debemos buscar la santidad en todo. Y nuestro mayor anhelo debe ser amar a Dios con todo nuestro corazón
y conocerle de verdad. Nuestro mayor anhelo no deben ser las cosas de este mundo. Y no debemos estar anhelando buscar al Dios verdadero para complacer nuestros deseos egoístas, que es lo que enseñan. No estamos buscando a Dios para que Él nos recompense por algo. No estamos buscando a Dios para que Él nos dé una mejor vida mañana. Busquemos a Dios porque verdaderamente le necesitamos y le queremos conocer. Porque verdaderamente queremos tener una devoción real a nuestro Dios. Pero esto solamente es posible si Dios primero hace una obra en nuestro corazón. No es posible que un corazón no regenerado, no es posible que un incrédulo por sí mismo produzca esta clase de amor genuino y esta clase de obediencia genuina a Dios. Dios tiene que hacer una obra, tiene que hacer una obra. No caigan en intentar sostener una vida de obediencia en sus propias fuerzas. No traten de aparentar las cosas. Eso no es lo que importa, la apariencia exterior no es lo que importa. No quieran pertenecer simplemente a un grupo de jóvenes para entretenerse. Ustedes quieran estar aquí porque ustedes quieren conocer del Dios verdadero, porque ustedes le aman, porque aman a Jesucristo, simplemente no para pasar la tarde. Pero eso es algo que solamente pueden hacer de un corazón que verdaderamente ha sido transformado por Dios. Es una obra que Él debe hacer en nosotros. Es una obra soberana de la gracia de Dios. Así que si tú sigues riéndote de las cosas que el mundo se ríe, disfrutando de lo que el mundo ofrece y anhelando lo que el mundo anhela, tú debes arrepentirte hoy mismo y confiar en Jesucristo para que tú puedas ser perdonado y que el amor del Padre venga a morar en ti y así tú puedas escapar de una condenación en el infierno, porque el infierno es real y no sabemos cuándo vamos a morir. Entonces, eso es lo que más importa hoy mismo, que te puedas arrepentir y que confíes en Jesucristo. Pero ahora quiero hablar a aquellos hermanos y hermanas que sí están luchando en contra del mundo y su pecado. Y quiero animarles, precisamente porque esa lucha que ustedes están teniendo, indica que en verdad ustedes son hijos de Dios. Y que el amor del Padre mora en ustedes. Y hermanos, nosotros tenemos un Dios lleno de gracia, que se deleita en perdonar. Y la Biblia enseña claramente, aún en Primera de Juan, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que hermanos, esto es un ánimo, porque esa lucha indica que ustedes verdaderamente son hijos de Dios. Y la diferencia entre un creyente verdadero y uno que no lo es que un incrédulo no le importa pecar, no le importa ofender a Dios, se deleita en su pecado. Pero uno que verdaderamente es un creyente se duele de su pecado. Uno que verdaderamente es un creyente busca arrepentirse y busca el perdón de Dios. Y Él está listo para perdonar. Así que esto debe ser un ánimo para nosotros. Bueno, el punto número 3, para pasar ya al versículo 16, es que el creyente debe identificar entonces lo que proviene del mundo. Y el versículo 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y en nuestra lucha contra la mundanalidad es necesario que nosotros identifiquemos cuáles son las cosas que provienen del mundo para tentarnos y entonces así poder resistirlas y luchar contra ellas. Y aquí el apóstol Juan nos describe 3 vías de pecado con las que el creyente es tentado. Y la primera es la pasión de la carne. La segunda, la pasión de los ojos. Y la tercera, la vanagloria de la vida. Y vamos a verlas un poco en detalle cada una. Comencemos por la pasión de la carne. La palabra pasión es traducida de la palabra epitumía. Y lo que significa epitumía es un deseo intenso. Ese deseo intenso puede ser por algo bueno o por algo malo. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 2:17, Pablo está diciendo que él tenía un deseo intenso por ir a ver a sus hermanos. Eso es algo bueno. Pero aquí, el caso aquí en Primera de Juan, se refiere a un deseo negativo
satisfacer los apetitos de la carne. ¿Y qué significa la carne? Bueno, la palabra carne es sarx, y este término a veces se utiliza en las escrituras para referirse simplemente al cuerpo humano. Pero en este caso, este término carne hace referencia a la naturaleza caída del creyente, a esa parte no regenerada, a ese remanente de pecado que aún queda en nosotros. Que en un incrédulo pues simplemente es todo lo que él tiene una naturaleza caída, pero un creyente aún tiene un remanente de pecado. Esa es la carne. Ahora, el mundo busca satisfacer y apelar precisamente a ese remanente de pecado que aún hay en nosotros. Busca seducirnos porque ese remanente de pecado se revela en contra de la ley de Dios. Pero la palabra de Dios es clara y nos manda a no alimentar esos apetitos de la carne. Romanos 13:14 dice: vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y nosotros alimentamos o proveemos para nuestra carne cuando nos dejamos dominar por las ganas de satisfacer nuestros deseos egoístas, sin tener en cuenta absolutamente a Dios en ese momento, sino que lo único que estoy pensando es satisfacerme a mí mismo. No me importa si estoy ofendiendo a Dios, no me importa si estoy pecando, sino que por un momento solamente estoy pensando en satisfacerme a mí. Y les voy a dar algunos ejemplos de cómo alimentar nuestra carne. Un ejemplo podría ser el chisme. Proverbios 18:6 dice que las palabras del chismoso son como bocados deliciosos que penetran hasta el fondo de las entrañas. Entonces, cuando usted está alimentando ese placer que hay en el chisme, ese placer malvado que hay en hablar mal de los demás, pues usted está alimentando su carne. Otro ejemplo, escuchar música con mensajes obscenos. Quizá antes de venir a Cristo escuchabas algún tipo de música y ahora escuchar esa música te lleva a recordar esa vida de pecado que antes tenía. Pues tú debes evitar eso a toda costa y más si esa música contiene mensajes obscenos, porque de lo contrario estás alimentando los apetitos de tu carne. Otro, alimentar los deseos sexuales indebidos. Y aquí ninguno que está aquí siendo soltero debería estar alimentando algún tipo de deseo sexual hacia un hombre o una mujer. Mucho menos si son dos creyentes que están en una relación de conocerse para que, si Dios lo permite, se puedan casar. No, nosotros estamos llamados a mortificar el pecado, a tomar acciones preventivas como guardar cierta distancia con la persona y nunca compartir espacios solos. Es lo que debemos hacer porque somos débiles. Nuestra carne es débil, aún tenemos pecado. No debemos de confiarnos en nosotros mismos. Ahora, un deseo carnal también puede surgir de un deseo que es inicialmente legítimo. Un deseo carnal puede surgir de un deseo que no necesariamente es malo. Por ejemplo, si usted quiere un televisor, pues querer un televisor no tiene absolutamente nada de malo. Pero cuando usted empieza a pensar en ese televisor y empieza a dejarse llevar por ese deseo de tener ese televisor, y entonces algo que no es una necesidad, usted lo convierte en una necesidad, entonces ahí, en ese momento, usted sabe que usted puede tener certeza de que usted está siendo guiado y motivado por su carne. Cuando el deseo por algo nos domina, es entonces tenemos esa certeza de que nuestra carne está dominándonos. Juan Calvino lo decía de esta forma: nuestro espíritu se hace ídolos en todo tiempo y de manera permanente. Los estamos manufacturando a un ritmo vertiginoso. Actuar según las pasiones de la carne significa estar cegados por nuestros deseos de pecar por un momento. En ese instante que usted está pecando, está cegado completamente por su deseo intenso de pecar y de satisfacerse, y se olvida de Dios. Ignora completamente que hay un Dios que nos está observando y que nos está demandando santidad. Eso es lo que tenemos que evitar a toda costa, y esa es la pasión, las pasiones de la carne con las que el creyente verdadero debe combatir. Un incrédulo pues no combate, no hay una lucha real porque todo el tiempo se está satisfaciendo a sí mismo. No le importa obedecer a Dios de una forma genuina, pero nosotros los creyentes
tenemos que hacer morir los deseos de la carne mediante el poder del Espíritu Santo. Bueno, esa es la pasión de la carne y ahora tenemos la pasión de los ojos. Ya vimos la palabra pasión, que significa un deseo intenso y que en este contexto es un deseo intenso por algo pecaminoso, pero ahora lo relaciona con los ojos. Juan lo relaciona ahora con los ojos, y los ojos en sí mismos son una bendición de Dios. Los ojos no tienen nada de malo. Sin embargo, mucho de lo que entra por nuestros ojos contamina nuestra alma y alimenta nuestra carne, y Satanás lo sabe muy bien, y el mundo también. Un ejemplo de esto es la pornografía. Esto debe ser erradicado completamente de la vida de uno que dice que es cristiano. Tú estás pensando que nadie te ve cuando estás ahí pecando, pero yo quiero recordarte, porque igual tú lo sabes, pero quiero recordarte que Dios sí te ve. Hebreos 4:13 dice: no hay nada oculto delante de los ojos del Señor, nada, ni por un instante, sino que todo está desnudo delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahora, la influencia pecaminosa del mundo a través de lo visual no se limita solamente a la pornografía, sino que hoy en día todas las opciones de entretenimiento que tenemos están afectadas por el pecado. Y es increíble, cuando tú ingresas a alguna plataforma, es increíble ver la cantidad de opciones corrompidas solamente con ver las portadas de las películas o de las series. Y es ahí, justamente ahí, cuando tú no sabes qué ver, cuando comienza tu verdadera lucha en contra de no satisfacer la pasión de tus ojos, en contra y luchando por elegir algo que no alimente tu carnalidad, que no alimente tu lujuria. Y cuando vayas a elegir algo que ver, tú te puedes hacer las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿qué tentaciones pecaminosas presentará este programa o película? ¿O este programa o película tiene algún contenido sexual? ¿Hay imágenes, lenguaje o humor que son sexualmente impuros en la trama? ¿O este es un programa que podría haber con algún cristiano maduro que yo conozca, o aún con el mismo Señor Jesucristo a mi lado? Sabiendo que Jesucristo está a mi lado, como ya lo vimos, no hay nada oculto delante de Él. O por ejemplo, en cuanto a el tiempo que pasas observando tus redes sociales, tú podrías preguntarte: ¿qué estoy viendo y a quién estoy siguiendo en mis redes sociales? Estas personas que estoy siguiendo están publicando cosas que están alimentando mi alma, o estas personas están plasmando en esa red social su vida y pensamientos mundanos que para nada aprovechan. Estoy disfrutando de ver con ojos lujuriosos a algún hombre o alguna mujer en mis redes sociales. Esto es para que ustedes puedan discernir. Y yo no quiero que me malinterpreten, y lo que estoy diciendo no es que sea pecado ver una película o tener una red social. No es lo que yo estoy diciendo, sino que les estoy exhortando a que seamos sabios y a que nos resistamos a complacer los apetitos de nuestros ojos y de nuestra carne viendo cosas que sabemos que no convienen. Porque si nosotros no restringimos eso en nuestra vida, eso va a afectar nuestra comunión con Dios, y eso no nos va a permitir crecer espiritualmente, y precisamente eso es lo que buscamos. Eso debe ser lo principal en la vida de un creyente. Pero si no nos contenemos, si no nos negamos a nosotros mismos en esas cosas, pues no vamos a conocer, a seguir conociendo y a seguir creciendo en el Señor. Ahora, usted puede estar viendo a una mujer o a un hombre no solamente por las redes sociales, sino hoy mismo, aquí. Y puede estar viendo a esa mujer o a ese hombre con un deseo lujurioso en su corazón. Y el Señor Jesucristo dice en Mateo 5, 27 y 28, oísteis que fue dicho: no adulterarás. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer o a un hombre para codiciarlo, adulteró con él o con ella en su corazón. Ninguna relación sexual ilícita comienza de la noche a la mañana. Todo comienza con algún tipo de mirada lujuriosa, de la cual uno no se abstuvo,
Y entonces comenzó a hacer maquinaciones en su mente, y cuando tuvo la oportunidad, entonces cayó hasta el fondo. Esto fue lo que le pasó al rey David. Él estaba viendo a Betsabé mientras ella se bañaba, y él la codició, y después fue y adulteró con ella, y las consecuencias de su pecado fueron terribles. Yo quisiera de verdad contarles todas las consecuencias que David tuvo por una mala decisión y por dejarse dominar de sus pasiones, pero no tengo el tiempo para hacerlo. Entonces ustedes pueden leer 2 de Samuel desde el capítulo 11 en adelante. El creyente debe negarse a alimentar sus impulsos pecaminosos, debe dejarlos morir de hambre y debe buscar obedecer a Dios en dependencia del Espíritu. Debemos amar a Jesucristo más que a nuestro pecado. Nuestro Señor dijo, Juan 14:21, el que me ama obedece mis mandamientos. Sí, seguimos con la arrogancia de la vida. La tercera vía de pecado que el mundo ofrece es la arrogancia o la vanagloria de la vida, como está en Reina Valera. Y esto hace referencia a las cosas que las personas codician del mundo con el fin de elevarse y de gloriarse a sí mismas. Puede que alguien esté anhelando el éxito de este mundo, puede que alguien esté anhelando tener los bienes materiales de este mundo y que eso sea lo que le lleva a enaltecerse. Puede que alguien esté enorgulleciéndose en su profesión o en su ocupación, o puede que alguien se aferre a su aspecto físico, tanto a los que son bonitos como a los que son feos, y que esto sea lo que esté en su mente, cosas vanas. Y muchas veces, por darle más importancia de lo debido a estos aspectos vanos de la vida, las cosas materiales, el nivel de educación o el aspecto físico, las personas se pasan la vida intentando sostener una fachada, algunas veces metiéndose en deudas innecesarias para poder sostener caprichos temporales. El dejar de ser esclavo del afán del que dirán no solamente es algo que va a traer gloria a Dios, sino que es algo que les va a librar a ustedes de mucho dolor y sufrimiento en su vida. Yo hoy les digo, miren, no se afanen a intentar sostener una vida que ustedes no pueden sostener. Trabajen de forma diligente, pero no busquen sostener una fachada. Esto les va a ahorrar mucho dolor en su vida y sufrimiento. Ahora, esto también lo podemos aplicar para la parte espiritual. Pueden haber personas que estén todo el tiempo aparentando que están bien espiritualmente, pero realmente el bienaventurado es aquel que reconoce que no puede, que reconoce su bancarrota espiritual y reconoce su debilidad delante del Señor y delante de otros y busca consejo. Realmente todos necesitamos de la gracia de Dios, todos necesitamos de otros, nos necesitamos los unos a los otros. Pero esta es la arrogancia de la vida, esta es la vanidad que el mundo ofrece, sostener algún tipo de fachada que alimente mi propia vanidad y que me haga enaltecerme a mí mismo. Y sabemos que absolutamente nada de esto proviene del Señor. Ni la pasión de la carne, ni la pasión de los ojos, ni la arrogancia de la vida. Nada de esto proviene de Dios. Nada de esto refleja la santidad o la bondad de Dios, sino todo lo contrario. Refleja la arrogancia y la vanidad del mundo y de Satanás. Bueno, hasta ahora hemos visto y hemos estado comprendiendo el mandato de no amar el mundo. Hemos recordado que un creyente verdadero no ama al mundo y hemos identificado lo que proviene del mundo, que es la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero ahora miremos el último punto. El creyente debe vivir con su mirada puesta en el reino de los cielos. Versículo 17 dice, el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y en este último versículo el apóstol Juan está mostrando un contraste
entre lo vano y lo pasajero de este mundo, pero lo eterno y lo provechoso que es hacer la voluntad de Dios. El verbo pasa, cuando dice que el mundo pasa, ese verbo está en un tiempo presente y eso lo que indica es que el mundo está pasando hoy mismo. Hoy mismo. Todo lo que el mundo ofrece es vano. Todo lo que ustedes puedan anhelar hoy en día es vano. Todo se va a acabar. Todo está pasando en estos momentos. Y todo aquel que se aferre a los placeres momentáneos de este mundo, todo aquel que se aferre a eso va a tener exactamente el mismo fin. Proverbios 11:4 dice: de nada sirven las riquezas para el día de la ira, pero la justicia libra de la muerte. Y podríamos reemplazar de nada sirven las riquezas por cualquier otra cosa que a ustedes se les ocurra, cualquier otra cosa que este mundo ofrezca y que ustedes anhelen. Podríamos reemplazar las riquezas por el éxito, la fama, el placer, los viajes, que es algo que está ahora muy de moda. Nada de eso te va a servir para el día de la ira. Lo único que te va a librar de la ira de Dios es haber confiado en Jesucristo y haber sido justificado por medio de la fe en Él. Solamente eso. El verdadero creyente no vive para los placeres temporales de este mundo y aunque a veces se distrae con ellos, regresa a los caminos de su Señor. Y como creyentes, los que verdaderamente son cristianos, tenemos la certeza de que todo lo que hagamos para el Señor va a tener un impacto en la eternidad. Nosotros debemos vivir con nuestra mirada puesta en el reino de los cielos y no en lo temporal de este mundo. Debemos recordar que nosotros somos peregrinos y que este mundo no es nuestro hogar, estamos aquí de paso. Ni siquiera sabemos cuándo vamos a morir, así de vano es este mundo. Tú te aferras y haces planes hoy, pero ni siquiera sabes, necio, no sabes qué va a pasar el día de mañana. Eso dice la Biblia. Tú te aferras y haces tus planes y dices voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero realmente es necio, porque todo se puede acabar en un instante. Y ese es el gozo que como creyentes tenemos. Tenemos una esperanza eterna. Nos abstenemos de complacer nuestras pasiones carnales porque amamos y deseamos agradar a aquel que nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Sabemos que por su gracia, un día todos vamos a estar con Él por una eternidad. Por favor, no nos aferremos a 80 o 90 años que estemos aquí. Estamos viviendo para un reino celestial. Por lo tanto, hagamos tesoros no aquí en este mundo, sino en el cielo. Y quisiera terminar leyéndoles las últimas palabras del apóstol Pablo, justo antes de morir. Y esto está en 2 de Timoteo 4, del 6 al 8. Y aquí estaba Pablo hablándole a Timoteo antes de ser decapitado en Roma. Y él le dice, ya de una edad avanzada, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Pablo sabía que estaba a punto de dejar este mundo, pero él sabía que su galardón era grande en los cielos y que pronto iba a pasar a estar una eternidad al lado de su Señor. Y hermanos, mi oración al Señor es que el Señor nos ayude a ser fieles y a poder llegar al final de nuestras vidas y anhelar llegar al final de nuestras vidas como Pablo, con la conciencia de que peleamos la buena batalla en contra del mundo, en contra de Satanás y en contra de nuestra propia carne, hasta el último momento de nuestras vidas. Que el Señor nos ayude. Bueno, hermano, oremos para finalizar. Bueno, Padre, te agradecemos por este tiempo. Señor, sabes que reconocemos que nosotros somos débiles, que nuestra carne es débil, Señor, que por momentos, Señor, y a diario
pecamos en contra de ti, pero Padre, te suplicamos que nos ayudes a crecer en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo, a crecer en el amor por Él, Señor, y a que ese viejo hombre mengue cada día más, Señor. Ayúdanos a amarte más, ayúdanos a conocerte más, Señor. Ayúdanos a que por tu gracia podamos llegar hasta el final de nuestras vidas, Señor, permaneciendo fieles a ti. Y Padre, te pido por aquellos que han sido confrontados esta tarde, Señor, que tú por favor en tu gracia, Señor, abra sus ojos, abra los ojos de su entendimiento para que ellos puedan ver, Señor, que no están luchando en contra del mundo, sino que están siguiendo la corriente de este mundo, Señor. Salva sus almas si aún no están en Cristo, Señor. Y Padre, te pedimos por el resto de esta tarde, todo lo que hagamos sea para tu gloria, Señor. Amén.